Buenos días, hermanos, bendecidos todos. Mi nombre es Antonio Piñeiro y mi invitación es para que se suscriban a mi nuevo canal, Y Creó Dios. Así se llama. Bueno, primeramente, bendecidos todos. Esperamos que este comienzo de semana, porque hoy es lunes, 16 de septiembre, comienzo de mi primer canal. Aunque me hubiese gustado que este no fuera el primer video del canal, pero mi hermano Asdrúbal me hizo la petición de que le hablara algo referente a bautizo, porque presuntamente está en una congregación, por ponerle un nombre, no llamarlo secta ni nada por el estilo, ni llamarlo grupo. Una congregación donde los hermanos se congregan y le han hecho muchas advertencias en el bautismo, que tiene que bautizarse, cada vez que tiene que bautizarse, porque eso se utiliza como especie de un gancho. Si tú te bautizas aquí, no, yo fui bautizado en aquella iglesia, no. El bautismo que te salva es aquí. El bautismo que te salva. Vamos a prestar atención a esa frase, que es muy importante. Entonces, imagínense, ¿desde dónde podemos empezar nosotros un tema tan importante y tan fundamental dentro de la doctrina que nosotros creemos? Hay personas que tienen otras creencias y no tienen la convicción del bautismo, pues. De ejemplo, los musulmanes, y a eso ha sido a raíz de toda la historia. De toda la historia hemos traspasado infinidades de doctrinas que nosotros consideramos habiendo los creyentes de un Dios. En el Antiguo Testamento el Dios tenía varios nombres, y según las primeras creencias que ellos tenían era que el papá y la mamá Dios se juntaron y tuvieron 70 hijos que fueron diseminados sobre todas las regiones que en aquella época se contaban, eran conocidas. Y entonces cada zona pusieron a un Dios. Y a nosotros nos tocó el Dios Yahvé. Por comentarles algo de historia, que si el que lo quiere creer lo cree, el que no lo quiere creer no lo cree. No hay ningún tipo de problema. Yo he tenido demasiadas choques doctrinales, incluso hasta con mi familia. Una persona a la que aprecio bastante, pero lamentablemente ella no quiere reconocer, o todavía no sé, que en la antigüedad, según lo que está escrito en la Biblia, está representado dioses. Cuando dice, en el principio creó Elohim el cielo y la tierra. Y Elohim significa dioses en lengua hebrea. Que lo quieras reconocer o no lo quieras reconocer, no importa. Ya el mensaje hebreo que salió la primera vez se ha ido traspasando de generación en generación, y hoy tenemos pues una, no digo sopa, pero sí un consomé que nos da alimento a los que vamos naciendo en esta época. Hoy es 16 de septiembre del 2025. Entonces los nacidos con anterioridad o los que nazcan ahora no saben nada de bautismo, no saben nada de dioses, no saben nada de Jesús, nada por el estilo. Entonces, quiero hacer con esto una pequeña pues orientación a aquellas personas que por primera vez se van adentrando en estos temas, que son muy importantes. Vamos a hablar lo relacionado al bautismo. ¿Qué nos dicen las escrituras con relacionado al bautismo? Según lo que dice, vamos a Google, vamos a buscar Google, que nos da actualmente, hoy, nos da una pequeña orientación. Un bautismo es una ceremonia religiosa
Un bautismo es una ceremonia religiosa cristiana en la que una persona, a menudo un bebé, es admitida en la fe como un hijo de Dios, mediante la imposición de agua y la invocación de la Santa Trinidad. Esta es una relación de la creencia cristiana. Los católicos tendrán sus creencias y yo me recuerdo que cuando yo fui por primera vez a las aguas se hacía como especie de un ritual donde el creyente tenía que expresar: muero para el mundo y vivo para Cristo. Eso ya es a nivel personal, dependiendo de la congregación donde nosotros estemos. Cuando yo fui bautizado, cuando estaba pequeño en la iglesia católica, no, eso estaba obviado, eso no se decía porque no sé, se hacía el ritual en la iglesia católica donde el padre bautizaba y echaba agua. El agua como un símbolo, porque yo tuve mis primeros encuentros doctrinales en las congregaciones pentecostales. Y mi hermanita Judy, mi hermanita Elizabeth, hacía mucha referencia en el hincapié del había que hacer el acto, el ritual, con relación al agua. Y yo le decía que el agua no era, el problema no es el agua, el problema es la fe. Y yo le decía a ella que por qué si ella consideraba que el agua era primordial, ¿por qué no íbamos enfrente de algún centro penitenciario? Y bajábamos, sacábamos a todos los detenidos y los sumergíamos en agua. Y por el otro lado se presumía que iban a ser cristianos. Y lamentablemente no es así, porque la cuestión es fe. Entonces, bueno, bendecido hermano Arrúbal, vamos a empezar con lo que yo considero la historia, pues, de el por qué, según nuestra doctrina cristiana, está representado en las creencias de las congregaciones. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Bueno, mis amigos, empecemos con la primera representación. Primera representación de el pase del agua o del ritual del bautizo. Cuando Moisés sale con el pueblo de Israel, dice en las Escrituras que atraviesa el Mar Rojo, que el Mar Rojo se abrió y ellos pasaron como por tierra seca. O sea, que ellos pasaron y encima de ellos estaba el agua, a los lados de ellos estaba el agua, porque dice que el mar se abrió. Ese es el primer bautizo con relación al agua. Y después, ¿hacia dónde fueron ellos? Hacia el desierto. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y del desierto pasaron a la tierra prometida. Vamos a dejarlo hasta allí. Ahora vamos a hacer el relato en el tiempo de Jesús. Dice la Escritura, en el tiempo de Josué. Esa es la segunda traspaso del agua. Dice que Josué salió con el pueblo que venía del Éxodo. ¿Y qué pasó cuando ellos se encontraron con el Jordán? Dice la Escritura que las aguas de Jordán se detuvieron en alguna parte y el pueblo pasó como por tierra seca. Segunda representación del agua en el bautismo. Ese es el bautismo de Josué. Ahora vamos a dar la representación del bautizo de Jesús, donde dicen las escrituras que Jesús no tenía pecado. Y las aguas con que fue bautizado Jesús, según el mismo texto, dice que fueron las aguas del arrepentimiento, que era la prédica que venía entonando
o evocando Juan, y apodado el Bautista. Más o menos para que tengan más o menos idea. ¿Hacia dónde fue Jesús cuando fue bautizado? Pregunto. Correcto, al desierto. Al desierto. El desierto es una parte donde se presume que no hay nada. Pura tierra. Tierra, 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 tierra. Pura tierra delante de la presencia de Dios. Delante de la presencia de Dios. Allí ocurren una serie de acontecimientos donde dice las mismas escrituras que Adán fue tentado. Aunque lo dice por 3 personas distintas, pero vamos a poner el tentador o Satanás o Satán, como es la representación del verbo apartar. Entonces, las tentaciones las venció con solo el conocimiento del bien y del mal. O sea que ya Jesús sabía lo que era bueno y lo que era malo. Nos podemos trasladar también con este pequeño relato en el libro de Génesis 2, Génesis capítulo 2, versículo del 7 en adelante. Ahí tenemos una narrativa también donde Dios, después de crear los animales, los alimentos de la tierra, para el mantenimiento corporal, también hace la representación y también el árbol de la vida. Y en medio del huerto, como debería de estar expresado. Si no tienen esa terminología y en medio del huerto, lo pueden corregir. No hay problema. Así está escrito desde hace, póngale 500 años. O fue la forma que lo tradujeron y la forma de que los hebreos lo copiaron. Porque los hebreos también dicen lo mismo. Entonces, lamentablemente ese texto está errado. Eso no es así, pero cada quien tiene su doctrina personal y cree lo que él considere. Ese también es otro tema. Bueno, entonces, sigamos con el relato. Cada quien tiene su propia doctrina y acepta lo que él considere conveniente. Sigamos con el relato del bautizo, que es muy importante para la doctrina cristiana, para la doctrina católica, que lo hacen en destiempo, pero ya eso ya es consideración de ella. Entonces ya dijimos los 3 representaciones de diluvio, que también es una representación de bautizo. Todos son sumergidos por el agua y los únicos que salen a la luz, Noé fue encontrado varón, justo, dice las escrituras, y también su familia. El bautismo es del agua, así lo expresa, no sé si la carta de Pedro. Carta de Pedro. Deberíamos de buscar la carta de Pedro para ver qué dice. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Los que en otros tiempos desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bueno, hermano, como pudimos ver a entender que el bautizo tiene diferentes tipos de interpretación y de representación y de aceptación
voluntaria. Eso se llama fe. Fe. Nadie puede obligar a otro que échate agua, no échate agua, eso es así o es así. Todos tenemos la obligación de buscar, porque la salvación es individual. Que esos son otros temas que hay que irlos aclarando en el transcurso de estos videos de este canal. Si quieres aprender de este canal, puedes suscribirte y podemos entablar una conversación más o menos si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con los conocimientos que yo puedo transmitir. Y podemos aclarar conceptos y podemos entablar una linda relación. Porque mi idea no es, tú eres esto, tú eres aquí, o esto de la Biblia, la doctrina es esta. No, señor. Todos tenemos la potestad de elegir nuestra doctrina porque lo que está en juego es nuestra salvación, que ese es otro punto aparte, que deberíamos de irlo de adelantarlo. La Escritura dice, el día que comas del árbol, del fruto del árbol que está sembrado en medio del huerto, ciertamente morirás. La muerte es espiritual. La muerte es espiritual. Pero también dice la Escritura que Dios reviste con una piel nueva, con una piel, y los redime. ¿Hacia dónde van ellos? Hacia el desierto, donde dice la Escritura que para regresar al Edén tienen que comer del árbol de la vida que quedó encerrado en Edén. O sea que tienen que regresar al Edén a comer del árbol de la vida. Más o menos eso es lo que dice el texto. Pero primero tienen que enfrentarse a los querubines, que son una representación del mundo nuestro aquí, el mundo animal. Estaba representado, según los asirios, por cabeza de hombre, alas de águila, cuerpo de toro, pies de león, etcétera, etcétera. Era como especie de un híbrido. Más o menos eso es lo que representa. Y esos querubines son protectores, porque así lo dice el texto. Cuando leemos Ezequiel 28 en adelante, por ahí está, donde dice, tú, querubín protector. Ahí estaba haciendo la representación de toda la creación. Y el que lo cuidaba era el hombre. Más o menos. Cada quien puede tener su interpretación. Pero esos querubines no estaban solos, tenían un arma, una espada de fuego, que se ha transversado mucho esa espada de fuego, pero yo no le encuentro el qué ni el por qué. Yo tampoco lo sabía. Yo tuve que preguntarle primeramente a Dios y a mi corazón si lo que yo estaba escuchando o lo que me estaba entrando en la mente era verdad. Y yo le pregunté a Dios qué representaba esa espada de fuego. Me dice, esa espada representa la gloria de Dios. Y le volví a preguntar, ¿y qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la paz y el amor. Si tienes esas dos cosas en tu corazón, tendrás la gloria de Dios. Porque eso se acepta aquí, hoy, ahora. La gloria de Dios. Tener paz y tener amor. Como lo dice el Nuevo Testamento por palabras de Jesús, donde dice que 2 mandamientos nos dejaba. Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, hermanos, bendecidos. Cualquier duda que tengas, amigo Asdrúbal, o cualquiera de mis amigos, podemos aclarar más en estos textos, porque lamentablemente en estos 20 minutos no da tiempo. Bendecido, hermano.